El día de hoy vamos a socializar los criterios empleados, como bien indica ahí, en la revisión de los documentos presentados como parte de la evaluación de gestión del riesgo de desastres, conformante del expediente del proyecto de inversión pública en infraestructura educativa. ¿Okay? Veamos. Este es el flujo de acción que todos desarrollamos cuando estamos trabajando un EVAR. Primero, definimos cuál es el peligro principal que vamos a trabajar. Segundo, definimos cuál es el área de influencia de ese peligro. Tercero, cuál será nuestra área de trabajo en base a la cual vamos a trabajar y vamos a hacer el análisis total, tanto de peligro como de vulnerabilidad. Por ello requerimos la identificación de los elementos expuestos, la identificación de las probables fuentes de generación de riesgos y la verificación de no incurrir en incompatibilidades de ubicación. Luego, caracterizamos ya el peligro, la vulnerabilidad. Finalmente, realizamos el cálculo del riesgo. Vamos a tomar algunos minutos para hablar de estas conclusiones y finalmente conversaremos sobre el anexo de incompatibilidad de ubicación. Veamos cada uno por detalle. Primero, el peligro a evaluar. El peligro a evaluar es justamente la línea eje que va a trabajarse en nuestro EVAR. Debe definirse en base a fuentes primarias, fuentes secundarias. Es lo primero que debe definirse. Recordemos que ante un EVAR es un único peligro. ¿Y qué pasa si hay zonas en las cuales tenemos la presencia, la probabilidad de muchos peligros? Es el equipo evaluador quien va a definir cuál es este peligro principal, en base a recurrencia, en base a daño generado en situaciones anteriores, en base a data histórica, en fin, es el equipo el que define. Pero si al final deciden que es necesaria la evaluación de riesgo ante dos o más peligros, necesariamente tendrá que presentar dos o más EVARes. Porque repetimos, un peligro, un EVAR, como el caso de acá, por ejemplo. ¿Ya? Veamos. Hablamos del área de influencia. ¿Cuál es el área de influencia? Es el área de influencia del peligro. ¿Qué es lo que nosotros queremos revisar en este caso? Queremos ver la posición relativa del área de trabajo con respecto a esta área de influencia. Este mapa, el de área de influencia, es el único que pueden presentar en cualquier formato. Llámese TIFF, GIS, PDF, el formato que ustedes gusten. Porque lo que nos interesa revisar, lo que necesitamos ver, es la relación o la posición relativa del área de trabajo con respecto a esta área de influencia. Por ejemplo, si vemos acá, el área de trabajo 3. Esta área de trabajo 3 está alejada de esta área de influencia del peligro y es muy probable que estén trabajando otro peligro. ¿Qué pasa en el caso de esta área 2? En el caso del área 2, vemos que una pequeña parte aquí está justo afectada por esta área de influencia. Entonces, nuestro evarista, nuestro equipo evaluador, tendrá que plantear las condiciones para mitigación del riesgo, verá qué es lo que hay, hará el estudio correspondiente para justamente proteger a la institución educativa. En el caso 1, como lo tenemos aquí, en el caso 1, lo más probable es que tenga que cambiarse de locación, puesto que estamos justo en el área de influencia del peligro. Ahora, estamos hablando de un primer mapa, el mapa del área de influencia del peligro. ¿Cuáles son los demás mapas que se deben presentar? Son los siguientes. Estamos aquí, abajo. Mapa de influencia, el que acabamos de conversar. Mapa del área de trabajo. Este es un área de trabajo. Ahorita lo vamos a definir un poco mejor. Mapa de elementos expuestos. Estos elementos expuestos en el área de trabajo. Todos los mapas que sustentan el peligro. Recordemos, para caracterizar el peligro tenemos una serie de factores. Cada uno de estos factores que estamos considerando va a tener una matriz, un vector de priorización. Por cada uno de estos vectores tenemos un mapa. Dicho en otra forma, un factor implica un mapa, necesariamente, ¿ok? Todos los mapas que contienen la data de campo para el análisis de vulnerabilidad. Aquí ya nos están adelantando algo. La vulnerabilidad se va a determinar en base a trabajo de campo.
y toda la data recopilada tiene que estar en el mapa correspondiente. Además, deben generarse los mapas de peligro, vulnerabilidad y riesgo. Recordemos, los mapas de peligro, vulnerabilidad y riesgo se generan. ¿En base a qué? En base a los mapas y a la data anterior. Veamos. Vamos a hablar entonces de esta área de trabajo. El área de trabajo es el área considerada alrededor, mejor dicho, del área de la institución educativa. Recordemos que estamos trabajando un EVAR, estamos desarrollando un EVAR. Y un EVAR significa análisis del entorno. Tenemos que analizar el entorno. Y el entorno que estamos considerando nosotros es de 100 metros alrededor de esta institución educativa. Dentro de estos 100 metros tenemos que hacer todo nuestro trabajo. Ya que estamos hablando de peligro, veamos, tenemos que descartar la probabilidad de generación de algún otro peligro dentro de esta zona. Por ejemplo, en este caso, nuestro equipo evaluador, acá ha determinado sus 100 metros alrededor, tiene un canal aquí adentro, y acá hay un río que prácticamente está afuera. Sin embargo, el equipo nos presenta el estudio de este río, indicando la probabilidad de que se pueda generar una inundación, presentando también cuáles son las protecciones o cuál es la protección que se tiene ante ello. Entonces, fíjense que está casi afuera. Eso no significa que, como está el río, no le voy a hacer caso, al contrario. Presentaron este informe, lo hicieron muy bien. También presentaron la situación de este canal. Este canal actualmente no está exactamente aquí como lo vemos, tenemos el registro fotográfico y tenemos justamente el plan de intervención en este canalito, el cual no va a generar ningún problema para la institución educativa que está aquí. Entonces, alrededor de estos 100 metros, dentro de estos 100 metros, tenemos que descartar la probabilidad de generación de cualquier peligro. Ahora, vemos algo más. Habla del espacio de contingencia. Como ustedes ya saben, el espacio de contingencia es el área donde se va a implementar las aulas, los ambientes para la continuidad del servicio educativo durante el tiempo de ejecución de las obras. Esta área de contingencia deberá estar en algunos casos considerada dentro del análisis de nuestro EVAR. ¿En qué casos? Cuando el área elegida no pertenezca a las instalaciones del gobierno local. Debe ampliarse el área del entorno hasta que sea comprendida en el EVAR. ¿Cómo es eso de que no pertenece a las instalaciones del gobierno local? En algunos casos, el área de contingencia es una losa deportiva, un terreno privado que ha sido facilitado, que ya se ha comprometido para esta acción. De pronto es comedor popular o es alguna otra área particular. En este caso, necesariamente, ojo, necesariamente, la evaluación de riesgo debe contener a este espacio de contingencia. ¿Qué significa? Que tendremos que ampliar el área de trabajo. ¿Okay? No necesitamos ampliarla en un radio total. El radio es de los 100 metros, sí. Si está por aquí, tendremos que ampliarla hacia este lado. ¿Ok? Ahora, las condiciones o el nivel de riesgo de esta área de contingencia se va a considerar dentro de las conclusiones. ¿Ok? Continuamos. De esta área de trabajo, ¿qué se debe presentar? Se debe presentar el mapa de elementos expuestos, considerando leyenda. Recordemos algo, los elementos expuestos no solamente son las viviendas, las edificaciones, también son las vías de acceso, porque por ahí van a transitar las personas que van a llegar hacia nuestra institución educativa. Son los elementos que puedan estar expuestos y que de alguna forma puedan afectar a los elementos de nuestra institución educativa. ¿Cuáles son estos? La institución educativa en sí, la infraestructura, los niños y el servicio educativo, que los vamos a detallar de nuevo en unos minutos. Entonces, mapa de elementos expuestos considerando leyenda. ¿Ya? Hay que indicarnos cuáles son esos elementos expuestos que se están considerando. En el informe se incluirá el sustento que descarta la posibilidad de generación de riesgos en el entorno próximo, lo que acabamos de plantear con el río y el canal. Como parte del informe, en el anexo 1 del EVAR,
se incluirá el cuadro 1 de la NT 239-2018 minero, asegurando que el emplazamiento no incurra en incompatibilidades para instituciones educativas. Este cuadro es este que vemos acá, cuadro 1, incompatibilidad de ubicación. Dice acá, en este cuadro tenemos 18 ítems y tenemos 2 columnas. La primera es la incompatibilidad por cercanía. La segunda es el marco normativo. Y en el anexo 1, ustedes van a plantear una tercera columna. En esta tercera columna, 1 a 1, se va a sustentar que no se incurre en esa incompatibilidad. Por ejemplo, en el caso 1, en relación a los velatorios. Aquí está la normativa vigente, donde indica las distancias y todo, y ustedes van a indicar acá, en su tercera columna. En el centro poblado, por ejemplo, no existen velatorios. En otro caso, podrían plantear, el centro funerario más cercano se encuentra a 200 metros. Entonces, 1 a 1 van indicando cuáles son el sustento, cuál es el sustento para asegurarnos que no se está incurriendo en esta incompatibilidad. Avanzamos, ¿ok? Este es un ejercicio sobre lo que estamos viendo de nuestra área de trabajo. Veamos aquí, miren, aquí está el área de trabajo. En esta área de trabajo, aquí está el área de la institución educativa, está en verde, la vemos acá, y el recuadro rojo está determinando el área de trabajo grande. ¿Qué observamos en esta área de trabajo? ¿Qué peligros se pueden generar? Tenemos 2. Aquí hay un río y acá hay un talud, ¿no? Inundación, movimiento en masa. Ojo, entonces, ¿qué fue lo que planteó nuestro equipo? El equipo que está desarrollando este VAR. Nos presentó respecto al río 2 documentos. El primero, un informe que habían desarrollado en conjunto los representantes del gobierno local con los representantes del ANA, en el cual habían hecho un recorrido a pie por toda esta zona y determinaban los puntos de inundación. Hay muchos más, por supuesto. Este es el más cercano. Y el más cercano al área de la institución educativa no genera peligro de inundación por acá, afecta exactamente otro lado. Primer documento. Segundo, presentaron el estudio hidrológico de este río con el modelamiento correspondiente. En este caso, se confirma, no existe la probabilidad de generación del peligro de inundación. Además, respecto de este talud, presentan el sustento mediante un análisis de los factores de seguridad de este talud. Por lo tanto, descartaron la probabilidad por este lado y por este lado. ¿Qué peligro están evaluando ellos? Ellos están evaluando el peligro helada. Entonces, en el área de trabajo tenemos que ser muy acuciosos, tenemos que ver cuál es la probabilidad de generación de algún peligro y, por supuesto, descartarlo. ¿Ok? Muy bien, continuamos. Respecto de la caracterización del peligro, se consideran los parámetros y los factores de susceptibilidad, como ya lo sabemos. Cada factor considerado debe ser mapeado. Ustedes, por ejemplo, si presentan esta matriz final, esta es su matriz final, parámetros, factores de susceptibilidad, debemos tener 4 mapas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 mapas, ojo, 9 mapas mínimo que van a generar un mapa final que es el mapa de peligro. Por cada elemento, por cada factor que han trabajado, debe haber un mapa. Hay que verificarlo y tienen que adjuntarlo en formato GIS. Dice, en el informe debe presentar la matriz final de cálculo del peligro. Que sea una matriz como esta, miren. A veces presentan matrices más complejas o se complican. Muchos evaluadores prefieren presentar sus matrices en un formato adjunto, en Excel, lo cual está muy bien, porque argumentan que para qué cargar tanto de matrices el informe cuando hay información mucho más importante que colocar. Está perfecto. Ahora, lo único que sí les pedimos es que la matriz de peligros, la última, la final, necesariamente esté en el informe.
Y miren, en un formato tan simple como este, como al ojo podemos ver cuánto han planteado ustedes de ponderación y los vectores correspondientes, por supuesto. ¿Ok? Entonces, requisito que sea al menos la matriz última, la final, la que esté en el informe. Ahora, veamos. Sobre el parámetro de evaluación del peligro. Sabemos por definición que los parámetros se plantean en función a la magnitud, intensidad y frecuencia. Esto lo tenemos en el manual EVAR vigente, que lo publica CENEPRED, versión 2. Ahora, PRONIET y CENEPRED han elaborado un instrumento muy útil y que ayuda a los evaristas a desarrollar el EVAR orientado hacia la institución educativa, hacia el objeto de estudio nuestro, la institución educativa. Este documento se denomina así, justamente, lineamientos para el desarrollo de evaluaciones de riesgo en proyectos de infraestructura educativa. Este documento está aprobado mediante la resolución jefatural 058-2020 CENEPRED/J, porque es jefatural, normativa que debe estar incluida necesariamente en su marco normativo. Ahora, este documento nos brinda una serie de, digamos, de ayudas. Este cuadro 4 es uno de ellos. En este cuadro 4 vemos el tipo de peligro y tenemos el parámetro de evaluación, ¿ok? Y esta columna nos va a ayudar y va a ayudar a algunos evaristas que de pronto confunden un parámetro y lo ponen en otro peligro, ¿ya? Entonces nos va a ayudar bastante para escoger cuál es el parámetro que vamos a usar. Si nos plantean dos, no tenemos que utilizar los dos, basta con que trabajemos uno de ellos, ¿ya? Pero estamos bien ubicados, recordemos, parámetro es característica del peligro que estamos estudiando. También nos presenta, de acuerdo a cada peligro, factores condicionantes y desencadenantes, que nos ayudan, por supuesto, para el cotejo de lo que estamos presentando. ¿Ok? Continuamos. Dentro del análisis de la vulnerabilidad, al menos hay que considerar dos dimensiones. Generalmente trabajan dimensión social y económica, lo cual está muy bien. Ahora, el análisis debe ser local, en base al trabajo de campo. Aquí consideremos lo siguiente, miren, tenemos el área de la institución educativa y solamente estamos pidiendo 100 metros alrededor. No es mucho, es poquito. Ahora, la data que tenemos macro del INEI no nos va a ayudar, ¿no? Tenemos data a nivel de centro poblado, no nos ayuda. Tenemos que recorrer la zona, identificar cuáles son esos factores de vulnerabilidad. Vamos a ver si nosotros vamos revisando, poniéndonos en la situación de usuarios de esta institución educativa, cuáles serían esos factores que generan vulnerabilidad. Recordemos lo siguiente, el estudio EVAR debe estar orientado al objeto, el objeto de estudio, lo que les decía hace un minuto. Y este objeto de estudio tiene tres elementos que estamos considerando: la infraestructura, la población que existe en esta institución, que son los niños, los docentes y el personal administrativo, y el servicio que se brinda. ¿Cuál es este? El servicio es el servicio educativo, el dictado de las clases. Todo aquello que pueda afectar a alguno de estos tres elementos es un factor de vulnerabilidad. Por ejemplo, si se obstruye una vía, va a afectar a los niños que van por esa vía, a las personas que van por esa vía, ¿cierto? Es un factor de vulnerabilidad. Si tenemos una serie un evaluador planteaba los postes, inclusive había medido aproximadamente, no había dado un aproximado de que tenemos postes inclinados 30 grados, es un factor de vulnerabilidad. Entonces, todo ello hay que considerarlo, porque tenemos que plantear este EVAR orientado a la institución educativa. Antes de pasar, vemos aquí que está segmentado, en línea segmentada. ¿Por qué? Algunos evaluadores plantean, si ya estoy presentando un mapa de área de influencia, ya tengo clara la posición relativa, entonces, ¿para qué voy a considerar como factor la exposición?
prefiero considerar solamente fragilidad y resiliencia, lo cual está muy bien. Justamente cuando hemos desarrollado los cursos de VAR, algunos de nuestros capacitadores nos decían, ¿puedes usar los tres o puedes usar solamente estos dos? En base justamente a lo que nos plantean algunos evaluadores. Y está muy bien, ¿ok? Si planteo fragilidad y resiliencia solamente en todo, no hay ningún problema, es correcto. ¿Ok? Continuamos. Sobre la vulnerabilidad, justamente, es un trabajo de campo. Ojo, es un trabajo de campo. Y como trabajo de campo hay que presentar la data que hemos recopilado en estas visitas de campo. ¿Cómo las vamos a obtener? Tenemos dos instrumentos, básicamente. Pueden haber muchos más, por supuesto, ¿no? Uno, los instrumentos pueden ser la ficha de campo, es decir, la ficha de observación. Voy recorriendo la zona, voy viendo qué hay en las vías, qué características puede haber. De pronto tenemos postes, de pronto tenemos arbolitos, una alameda, justo por ahí van a pasar todos y el 40% de los arbolitos está seco. Entonces, es un factor que genera vulnerabilidad. Para ello, vas a tener una ficha de campo y con ella vamos haciendo la observación. ¿Está ok? El segundo instrumento típico es la encuesta, ¿ya? La encuesta. Que ojo, la encuesta no necesariamente es transcribir mis factores de vulnerabilidad. Ojo, y la encuesta tiene que estar dirigida adecuadamente también, hacia quién la dirijo. En algunos casos nos dicen, bueno, ya le hice la encuesta al director del colegio y con eso es suficiente. No, es una encuesta a la población, tanto interna como externa, que está dentro de nuestra área de trabajo. En el informe debe presentar la matriz final de cálculo de la vulnerabilidad, igual que en caso de peligro, ¿ya? La matriz final, por dimensión y componente. Por ejemplo, dimensión social, exposición, fragilidad y resiliencia. Dimensión económica, etc. El mapa de vulnerabilidad debe presentarse a escala local, uno en 2000 a uno en 2500. ¿Ok? Recordemos, es una data que se toma directamente, es una data que vamos a ir puerta por puerta, camino por camino, por lo tanto es local y debe precisarse en los mapas. Por ejemplo, veamos este mapita de acá, ¿ya? En este mapita que tenemos los lotes externos, esto lo conocemos muy bien, es un mapa de vulnerabilidad y perfecto, y nos ha identificado. Pero también tenemos lotes aquí. Esto azulito es el área de la institución educativa. Lo que está aquí alrededor, este es el área del entorno, ¿ya? Con este estamos delimitando los 100 metros y hay elementos externos por este lado y elementos internos. Sobre estos elementos internos, ¿cuáles son estos elementos internos? Veamos que tenemos como unos modulitos. Al interior, ¿qué tenemos? Tenemos a la población que hace uso de este servicio. Y esta población, ¿cómo la vamos a caracterizar? Recordemos, matriz que tengo o vector de priorización que tengo implica un mapa, implica una data, implica una columna dentro de nuestro GIS. Entonces, ¿cómo la caracterizo? Tiene que ser igual, también por lotes. Entonces, estos lotecitos vienen a ser las aulas de la institución educativa, ¿ya? Aula por grado. Con ello puedo trabajar aula por grado, por nivel de conocimiento, por nivel educativo, en fin. Ya con eso lo caracterizo. La pregunta es, ¿de dónde saco estas aulas? Son las aulas propuestas en tu trabajo en el proyecto de arquitectura. ¿Qué significa? ¿Que tengo que esperar hasta que se apruebe arquitectura para poder hacer mi EVAR? No. Desde un inicio, cuando ustedes ya están presentando el proyecto, ya hay un programa de arquitectura. Es decir, en ese programa se dice cuántas aulas de primero, cuántas de segundo, etcétera. Cuál es el área docente, el área administrativa. Con ese programa nosotros podemos trabajar. Dependiendo de los factores de vulnerabilidad que van a considerar, es factible que en la mayoría no sea imprescindible conocer el tamaño del aula, ni tampoco la ubicación. Por ejemplo, esta aula 51 puede estar un poco más acá. Entonces, esta aula de pronto podrá ser modificada después. No importa. Lo que a nosotros nos importa saber es que existe un aula de segundo grado. Y en base a esa aula vamos a poder caracterizar a la población ahí.
Por lo tanto, vamos a trabajar población interna y población externa. Antes de pasar, como ustedes verán, aquí hay 3 observaciones. La primera, postres. Efectivamente, como hace un ratito les comentaba, si están observando en el recorrido que tienen que hacer que hay postes, hay zonas donde estos postes efectivamente se consideran factores de vulnerabilidad que pueden afectar a nuestra población que está accediendo al colegio, es un factor de vulnerabilidad. Las vías, sí, las vías, las condiciones de las vías. Un evaluador nos indicaba, mira, acá en la esquina, en esta única vía, no es este caso, es otro, en esta tengo una única vía de acceso. Y sucede que cuando llueve, se forman unos charcos tremendos y nadie puede pasar. Por lo tanto, si allá sabemos que si hay lluvia esa mañana no van a ir al colegio, por ejemplo. Entonces, ese es un factor de vulnerabilidad, porque ya me afectó, ¿qué? El servicio educativo. Entonces, bajo esa perspectiva, es que hay que realizar este análisis de vulnerabilidad. Y decía, hay 3 observaciones. 1, vías, 2, postes, y 2 está la tercera. No está, mejor dicho. Falta la leyenda. Ustedes ya se dieron cuenta que aquí falta la leyenda, porque efectivamente, ya, bueno, acá seguramente en el mapa de elementos expuestos lo puso, pero aquí tenemos que indicar la leyenda. Por ejemplo, aulas, lotes 51, 52 y 53, primer grado. 54, 55, segundo grado, ¿no? Aula o ambiente 33, sala docente. Entonces, esto sí hay que indicarlo. Entonces, acá le faltó, a nuestro evaluador le faltó la leyenda. Continuamos. Hablábamos del documento que ha trabajado PRONIER con CENEPRED. Este documento nos ayuda también a trabajar con los factores que se presentan en la vulnerabilidad por dimensión y factor, ¿no? Exposición, fragilidad y resiliencia. Un detalle importante, si ustedes le dan una mirada, sabrán o se darán cuenta rápidamente que todos están orientados, tienen una visión ¿hacia qué? Hacia la institución educativa. Conocimientos de peligros en la zona de localización, edades a nivel de la comunidad educativa. Ahorita vamos a detallar esto. Entonces, este documento de lineamientos aprobado con la RJ 058 nos ayuda bastante a trabajar y a orientarnos hacia la institución educativa. Veamos, un ejemplito. Esta matriz la conocemos todos, la hemos trabajado N veces. Grupo etario 0 a 5, mayor que 65, son los más vulnerables, de 6 a 11, etc. Esta es una matriz para un trabajo de población grande, mayor. Con esta matriz seguramente todos hemos hecho una aproximación a la data con la información del INEI. Esta matriz no nos ayuda en nuestro trabajo específico para la institución educativa. No nos dice nada, a diferencia de la matriz que está acá. Si vemos esta matriz presentada por un equipo evaluador, vemos rápidamente menos de 11 años, de 11 a 13, 14, 15, 17, 18. Rápidamente nos damos cuenta aquí que está trabajando una institución educativa de nivel secundario. Está priorizando la población al interior de la institución educativa, mas no excluye al resto. Ojo, lo está priorizando, pero no es excluyente. ¿Dónde está la población al exterior? Está en el primer descriptor, los menores, menos de 11 años, y aquí, en el último descriptor, está considerando docentes, personal administrativo y la población al exterior, también la que faltaba, los mayores. Entonces, miren ustedes cómo, con una matriz, con una distribución como esta, dependiendo del factor, por supuesto, que están trabajando, rápidamente prioriza a la población. Rápidamente nos damos cuenta que está trabajando. Ahora, no olvidar, los factores de vulnerabilidad deben ser claros, deben ser precisos, en general todos los factores. Por ejemplo, aquí, cuadro 45, factor, capacitación en gestión de riesgo. Perfecto, ¿no? Es muy importante este factor. Primer descriptor, no ha recibido capacitación. Segundo, ha recibido poca capacitación. Tercero, mediana.
Cuarto, recibió capacitación y mucha. ¿Cuál es la diferencia entre poca, mediana, capacitación y mucha? No nos queda claro. Estos descriptores son ambiguos. Seguramente para quien ha formulado esta matriz está clarísimo, pero no para el resto. Entonces, acá tenemos dos acciones probables. La primera, describir mejor cada uno de ellos. La segunda, presentar previo al cuadro una definición operacional, llamémosle así, de cada una. ¿A qué se denomina poca capacitación? Capacitado en tal. Mediana, conoce de tal y cual. Entonces, de esa forma, todos podemos entender qué es lo que está evaluando. Información como esta, la verdad, no nos ayuda. Continuamos con el riesgo. En el cálculo del riesgo, ¿ya? En el mapa de riesgo debe presentarse escala 1 en 2000, 1 en 2500. Ese es nuestro mapa final, ¿ya? Se debe considerar el cálculo de daños y pérdidas. Ojo, el cálculo de daños y pérdidas, ¿ya? En pérdidas vamos a considerar las horas de clase que no se dictan por efectos de la emergencia del peligro. Ahora, debe presentarse las medidas de mitigación del riesgo, indicando claramente a quiénes va dirigidas, al sistema educativo, al gobierno local, regional u otros. Por ejemplo, hace un ratito hablábamos de los postes, ¿no? ¿Quién va a solucionar ese problema de los postes? El gobierno local tiene que llamar a la empresa correspondiente, ¿cierto? Entonces, hay que indicarlo ahí. El cálculo de la vía ese que les comentaba con el charco, eso le corresponde al gobierno local. Si vemos en nuestro análisis de vulnerabilidad que la población, sobre todo al interior de la institución educativa, está en niveles muy bajos de capacitación de gestión de riesgo, ¿a quién le corresponde solucionar este problema? Al sistema educativo. Entonces, es necesario que se indique claramente, al gobierno local le corresponde tal, al sistema educativo le corresponde tal. Eso debe indicarse claramente, ¿ya? Ahora, nos habíamos saltado uno. Dice acá, sustente adecuadamente los cálculos los cuadros de aceptabilidad y tolerancia, como este. Este lo conocemos, está en el Manual de Evaluación de Riesgos versión 2. Entonces, cada uno, o sea, si yo elijo el valor 2, tengo que sustentar por qué elegí el valor 2. Y un sustento, por ejemplo, que nos presentan es este. Sustento. Las consecuencias debido al impacto de un fenómeno natural pueden ser gestionadas con apoyo externo. Por ello, el nivel es alto. Esto es exactamente lo mismo que está aquí. ¿Ah? Es lo mismo. Entonces, esto no es un sustento. Esto es, me copié la descripción. Cuando hablamos del sustento, tenemos que enfocarlo en función a la capacidad del gobierno local, a las condiciones de la zona, al conocimiento que tiene la población justamente para hacer frente, para protegerse ante la avenida, ante la emergencia de un peligro. Entonces, otro sustento que nos plantean podría ser este. Veámoslo. En las últimas emergencias, el gobierno local requirió el apoyo de INDECI a través de su dirección desconcentrada, con quienes desarrollaron el EDAN. Hasta acá ya nos indicaron que han requerido de apoyo externo. Aquí está. Por ello, se concluye que el nivel de consecuencia es alto. En este caso, este segundo sustento es correcto, porque ya nos está planteando una situación real. ¿Ok? ¿Cuál es la situación? ¿Cuál es la realidad de la zona? Continuamos. Aquí, vamos a ver. Antes de colgar el informe final a la plataforma, siempre es importante, es muy importante darle última revisión. En este caso, por ejemplo, estoy planteando acá los mapas. Darle una mirada a los 3 mapas en paralelo, como hacíamos cuando estábamos estudiando, en paralelo. Y cuando los vemos en paralelo, tenemos una visión diferente. Por ejemplo, en este caso, rápidamente nos damos cuenta que para este peligro y esta vulnerabilidad, el riesgo está mal. Este mapa está mal. ¿Qué pasó? Hay que revisarlo. Segundo, hablemos de las conclusiones.
En las conclusiones se debe indicar el nivel de riesgo obtenido para el área de contingencia, lo que habíamos dicho hace un ratito. El área de contingencia es parte de esta evaluación de riesgo. Ahora, ampliando un poquito, en las conclusiones ustedes deben indicar aquello que han desarrollado a lo largo de su EVAR, a lo largo de su evaluación de riesgos. No pueden plantear como conclusiones algo que no han generado, ¿no? De pronto ponen otras cosas y discúlpenme, pero a veces lo hacen simplemente por completar, ¿ya? Entonces hay que tener mucho cuidado con esto. Tercero, presentar las recomendaciones para la mitigación del riesgo, y compartir el desarrollo y los resultados de este informe con los demás especialistas que desarrollan el proyecto. Fíjense que acá no dice compartir los resultados, dice compartir el desarrollo y los resultados. ¿Por qué? Porque es necesario que todas las especialidades trabajen en conjunto, ¿okay? Que el evarista, los evaristas, el equipo evaluador, que es el que va a la zona, pisa la zona, va a observar con ojo clínico cada posibilidad de generación de riesgo, lo comente con el especialista en suelos, lo comente con el arquitecto. ¿Por qué? Porque llegar al final sin haber compartido y presentar resultados que nadie conocía, solamente ellos, pueden generar que todo el proyecto se retrase porque hay que hacer modificaciones. Y obviamente esto va a implicar más tiempo y si es un trabajo, por ejemplo, de suelos, mucho más dinero, porque hay que hacer otro tipo de análisis. Por favor, compartan el desarrollo y los recursos, trabajen en equipo, así como trabajen en equipo, el equipo evaluador de riesgo, trabajen todos los formuladores del proyecto. Finalmente, indicar el mes y el año de ejecución del EVAR, porque tenemos un calendario de peligros, que ya lo presenta INDECI, y de alguna forma vamos a verificar justamente esta información. Bien, hasta acá hemos terminado. Ahora, vamos a dar inicio a la ronda de preguntas y particularmente vamos a responder a 3 preguntas frecuentes. Primera, ¿el EVAR lo puede desarrollar un solo profesional? Si esta pregunta le he dejado con esta palabra puede, porque esta palabra es muy engañosa. De poder sí puede, pero este profesional tendría que ser un experto en geología, geomorfología, hidráulica, tiene que manejar el tema de aspectos sociales, manejo de conflictos, es decir, y sobre todo tiene que ser un capo en GIS, un experto en GIS, porque imagínense el tiempo que le va a tomar. Entonces, la verdad, no debería desarrollar un solo profesional, tiene que desarrollar un equipo de profesionales y un equipo multidisciplinario, profesionales que tengan una visión clara de la realidad y con una perspectiva que les ha tomado años de formación obtener. Ahora, algo muy importante, y lo voy a decir aquí, hemos encontrado, nos han informado en algunos casos, los coordinadores, o los mismos evaristas nos decían, pero yo no conozco la zona porque yo lo estoy trabajando desde acá, estoy en otra región. Pero ¿cuántas veces has ido a la zona? No, ninguna. Eso está muy mal. ¿Cómo puedo saber la realidad del entorno si es que no estoy en la zona? Si es que no he ido, no he caminado, no he pisado, no he tocado el material, no he fracturado algo. O sea, necesariamente el equipo evaluador tiene que conocer la zona. Eso es muy, muy importante, por favor. Segundo, soy evaluador de riesgos inscrito en el Registro Nacional de Evaluación de Riesgo. Mi profesión es, de pronto, abogado, ingeniero de industrias alimentarias, en fin. ¿Por qué no puedo firmar yo solo el EVAR? Hemos tenido reclamos así. Entonces, primero, ya hemos dicho, el EVAR no lo debe desarrollar una sola persona. Tiene que desarrollarlo un equipo. Segundo, es cierto que hay profesionales, inclusive que no son ingenieros, que no son geólogos, es cierto, hay abogados que están inscritos en el Registro Nacional de Evaluación de Riesgo. Sí pueden firmar, tienen todo el derecho de firmar, pero tienen que asegurarse
que en su equipo de trabajo, porque ellos son los jefes del equipo, que en el equipo de trabajo se encuentren profesionales que cumplan con lo indicado en el anexo 3 del Manual de Evaluación de Riesgos, ¿ok? Es necesario, porque hemos dicho, cada peligro tiene una perspectiva que la da una formación académica. Entonces, sí lo puede firmar, pero tiene que asegurarse que en su equipo estén incluidos los profesionales correspondientes, de acuerdo a la normativa vigente. Tercero, si un curso de agua atraviesa el terreno de la institución educativa, pero no afecta la propuesta arquitectónica, en el EVAR, ¿debo plantear una propuesta para un nuevo encauzamiento? A ver, si el curso de agua se puede reencauzar, por supuesto, es obligación del EVARista plantear esa propuesta. ¿Qué significa? Que tiene que presentarnos cuál es la situación actual, cuál es el caudal, cuál es la sección que tenemos ahorita que está atravesando este río, qué afectación, perdón, no río, sino este curso de agua, qué afectaciones genera, y como una propuesta de mitigación de riesgo, sí lo tiene que hacer, y tiene que presentar la sección correspondiente y por dónde será el nuevo trazo. Sí, es parte y es responsabilidad del EVARista. Tercero, si un curso de agua atraviesa el terreno de la institución educativa, pero no afecta la propuesta arquitectónica, en el EVAR, ¿debo plantear una propuesta para un nuevo encauzamiento? La respuesta es la siguiente. Si ese curso de agua se puede encauzar, entonces sí es responsabilidad del equipo evaluador de riesgo plantear esa propuesta, porque es este equipo el que va a determinar cuál es el curso afuera del terreno que va a limitar o va a mitigar mejor el peligro. Es responsabilidad del equipo. Ojo, eso no significa que una persona lo va a hacer solito, es un trabajo de equipo y si no hay un experto en ingeniería hidráulica, en ingeniería sanitaria, hay que incorporarlo, porque sí tienen que presentar esta propuesta en el EVAR. Ahora, antes de darles paso, un detallito, simplemente una observación. En la 080, que se ha publicado el día sábado, se trabaja con mucho detalle el tema del presupuesto. Es decir, en el caso de que una zona sea afectada por un desastre, ¿cómo se hace el cálculo de daños? Hace un análisis muy interesante. Pero para efectos de nuestro EVAR, por favor, seguimos considerando como pérdida las horas de clase que se han perdido. Si hay afectación de la infraestructura, por alguna razón, en el escenario que ustedes plantean, sí, de todas maneras hay que considerarlo. Sí hay que tener mucho cuidado, pero no nos compliquemos en ese ítem, por favor. ¿Ok? Bueno, estoy a su disposición para las preguntas que ustedes consideren oportunas. Gracias.